Muy bien, vamos a continuar con la última parte de la jornada. Ahora vamos a compartir una tertulia, un intercambio, y para eso hicimos subir a la mesa a la doctora Cecilia Pesci, que es médica, es del área de gestión de la salud y es la subdirectora del Hospital de las Piedras, en el equipo con Amelia, y la doctora Rosario Berterreche, que es la directora de Sistemas de Información de ACE, para que participen de este intercambio y en el cual, por supuesto, también vamos a escucharlos a ustedes si quieren participar. Pero antes que eso, invito a Leonardo que nuevamente tome la palabra porque desde su marco de análisis de lo que vimos en la primera etapa, nos va a proponer comentar las experiencias que se presentaron. Gracias. No, simplemente yo tuve la oportunidad de conocer, como les decía, las presentaciones antes de esta jornada y preparé, acorde con el esquema de análisis que les había presentado, una síntesis donde están expresadas de manera literal las narraciones que escuché y que hemos escuchado a lo largo de esta jornada. Me parece interesante señalar, y esto tuvo mucho que ver con mis diálogos con la gente de Salud.uy y con Elisa en particular al nivel de gestión de cambio, explicar, gestionando entonces aquí en la dimensión cognitiva, construyendo agenda de contenidos. El tema que estaba señalando Selene, que tenía que ver con el feedback, con el hecho de contestar todos los mails, con el hecho de que la gente sintiera que se le estaba dando una realimentación y un reconocimiento en términos de su gestión, tiene que ver con esta realimentación permanente y sostener el hilo de la comunicación en la gestión del cambio, y esto de darle aseguramiento a la continuidad, que es uno de los pasos de las metodologías de gestión de cambio, sostener esa comunicación, aquí dice al menos una vez por año, y entiendo que al menos significa efectivamente que puede ser más frecuente también. De lo que escuchamos de Amelia fue mucho de encontrar la motivación, este factor, esta especie de tensión entre presión y confianza, encontrar la motivación, no abandonar la búsqueda de la motivación. A mí a veces me gusta hacer una síntesis, así como mucho de lo que escuchamos tiene que ver con este neologismo que es competencia, que es la síntesis entre cooperación y competencia. A veces me gusta hablar de motivación, porque no es solamente la motivación subjetiva, sino que es la motivación subjetiva transformada en acción. El verdadero indicio de que progresa la apropiación. Y de lo que teníamos aquí, a partir de lo que nos contó Juan Carlos, mucha cosa de trabajando en explicar surgen las internas, y él mencionó hoy nuevamente este tema de las palancas de poder. Y con esto estoy queriendo decir, el poder no tiene solamente este carácter disciplinario, este carácter represor que caracterizó muy bien Michel Foucault, sino que desde este mismo autor hay que entender que el tema del poder tiene que ver con este sentido productor, que sin el ejercicio del poder productor no hay acción coordinada posible. Y fíjense que hemos tenido relativamente pocas referencias en estas jornadas, porque es una jornada de gestión de cambio, a la dimensión administrativa de la gestión, sino que más vale nos hemos estado moviendo, pivoteando en el dominio de las relaciones hacia las capacidades por vía de la gestión de los contenidos y hacia los propósitos y las relaciones de poder por vía de la gestión sociopolítica. A mi modo de ver, y esto lo trabajamos mucho en ese posgrado que yo les mencioné de transformación organizacional, donde hay un módulo específico que tiene que ver con la gestión del poder, este es el agujero negro de la formación en gestión. Yo me imagino que todos ustedes vienen aquí de la medicina, vienen de la informática, vienen de la ingeniería, vienen de las profesiones de la salud en general, como puede haber gente del derecho, como puede haber gente de distintas disciplinas que trabajan con lo organizacional, ando por la vida preguntando qué formación han recibido en gestión del poder. Y la verdad que a nivel de formación académica eso no existe, o por lo menos no está sistematizado y formulado de una manera coherente.
Yo les muestro simplemente algunas de las herramientas que existen, que me parece que son necesarias en lo que ustedes están haciendo. Esta es una matriz muy básica y sencilla que desarrolló este señor Peter Block. Y entonces, ahí está, no, estoy apretando mal un botón. Lo que dice es que en términos de gestión de cambio hay dos parámetros de relaciones que se pueden analizar. Uno es más coyuntural y relacionado con lo que estamos tramitando, que es el acuerdo que existe en los propósitos, básicamente, de lo que estamos llevando a cabo, y que, como aquí indica, puede ser mínimo o máximo. Y el otro es un factor de orden más estructural que tiene que ver con lo vincular, que es la relación de confianza que está establecida entre los actores y en particular entre quienes están liderando y llevando a cabo la gestión del cambio y el resto de los actores partícipes del sistema. También esto puede ser mínimo o máximo y en un gradiente, ¿sí? Entonces se configuran aquí 4 situaciones prototípicas, vínculos prototípicos. Este es el que uno nunca quisiera tener, el adversario. Tengo aquí una situación problemática de mínimo grado de acuerdo, mínimo grado de confianza. Este es el extremo opuesto. Con este, por supuesto que tenemos todas las cuestiones en común y esto sirve mucho a nivel de los apalancamientos de la gestión de cambio, sobre todo cuando ocupan lugares importantes en términos del proyecto. Y tenemos estos dos lugares que también son interesantes. Este es un aliado circunstancial, alguien con quien puedo establecer un acuerdo en una ruta que estamos transitando conjuntamente, pero hasta ahí llega porque no tengo construida esta relación de confianza. Y este otro que a mí me parece sumamente interesante y que yo, si me preguntan a mí, yo quisiera tener siempre oponentes en mi gestión del cambio, porque de buena leche me va a poner de manifiesto todas aquellas cosas en las cuales no está de acuerdo y me van a servir para enriquecer mi proyecto. Esto se puede complejizar tanto como ustedes quieran. Dos dimensiones adicionales de complejización de esto es agregarle acá un tercer eje que tenga que ver con el poder de cada uno de los actores, porque no es lo mismo tener un adversario con poco poder que tener un adversario con mucho poder. Y el otro es el impacto que tiene lo que estamos gestionando, en particular historia clínica electrónica, sobre el accionar de cada uno de los partícipes del sistema, porque alguien a quien esto impacta mucho, a pesar de que tenga poco poder, va a tratar de ejercer esta acción de resistencia en todo lo que pueda, precisamente porque lo está impactando mucho. Entonces, a esta matriz básica de dos dimensiones, agréguenle si quieren la dimensión del poder, la dimensión del impacto. En fin, son ejemplos de lo que me parece a mí que es importante a nivel de gestión sociopolítica y de construcción de lo que se llama un mapa político de la gestión del cambio. Teníamos además, en relación a estas cuestiones del poder, un relato que hizo Selene cuando estábamos ayer en el almuerzo compartiendo estas ideas, que hablaba del temor de los actores y de la necesidad, decíamos, de enfrentar el temor. Y yo me acordé de mi formación de psicología social, más que de mi formación de ingeniería, donde trabajábamos y trabajo cada tanto en organizaciones también con una cosa que se llama el laboratorio de escenas temidas. Esto es no sacarle el cuerpo al temor, sino incorporarlo dentro de la gestión como un componente necesario, porque si no, no hay posibilidad de elaborar la angustia y la ansiedad que producen ciertos cambios, sobre todo cuando uno se ubica, se siente, percibe que está en la posición de víctima, ¿sí? Era simplemente compartir con ustedes estas dos cosas, no hay mucho más. Desde aquí quisiera dejar lugar a la tertulia. Tal vez una sola cosa más, perdón, que me acabo de acordar y que dejo para la tertulia, es recurrir a esta fórmula y señalar, se me ocurre a mí, se me ocurrió en el contexto de estas jornadas, que así como hablamos de interoperabilidad acá, a nivel de lo que es la gestión técnica del proyecto, en particular historia clínica, uno podría pensar que también podríamos construir un concepto de interoperabilidad a nivel de la gestión cultural, interoperabilidad a nivel de la gestión del cambio, que significaría identificar las buenas prácticas, poder compartirlas
y en ese compartirlo ir generando una comunidad de práctica, y hoy día la tecnología lo permite, que nos diera entonces las ventajas de la interoperabilidad desde los dos puntos de vista, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista cultural. Se los dejo para pensarlo, cómo podríamos avanzar en esa línea, ¿no? También para darle un poco de introducción a estos comentarios que queremos compartir ahora. Me fui para otro lado, perdón. Queríamos ver que nosotros hasta ahora estuvimos compartiendo experiencias de prestadores de organizaciones en sus procesos de transformación y cambio en la integración de tecnologías en la capa clínica. Pero desde Salud UI y con ustedes, con toda nuestra comunidad, nos planteamos ahora ya en el escenario de lo que va a ser la historia clínica electrónica nacional. Y eso tiene otros desafíos, otro nivel de desafíos específicos, que es un poco lo que queremos comentar ahora, ¿no? Hemos visto cómo estas experiencias que han relatado los compañeros tienen un impacto específico tanto en las personas como en las organizaciones, y ellos han hecho relatos e interpretaciones diversas de esos impactos. Estamos también en la etapa en la cual nosotros somos las generaciones que estamos transitando por la coexistencia de múltiples sistemas incorporándose a las organizaciones, que no significa que tengan áreas informatizadas completamente todas las organizaciones, sino que aparecen áreas que ya están informatizadas con otras que todavía no lo están, múltiples sistemas que no siempre interoperan entre sí, porque en eso es en lo que estamos trabajando, y por ende áreas que todavía requieren el papel, ¿no? Donde el registro se hace en papel. Tenemos el contexto de que hay sistemas específicos que estamos integrando que impactan además sobre el flujo de trabajo. No es simplemente digitalizar lo que hacemos en el papel, sino que cambian el rol de las personas y hasta los perfiles de las personas que están involucrados en determinado flujo de trabajo dentro de la organización asistencial, como puede ser el caso de una agenda electrónica, que impactó, como contaron, la experiencia de Amelia, concretamente en la gestión, en la organización de esa área en el hospital. Y también hay sistemas que afectan la capacidad de decisión del usuario, o sea, van mucho más allá, y lo que estamos viviendo en los procesos de integración de receta electrónica, como un ejemplo. Digamos que hoy estamos en el escenario de la post-conectatón para nosotros desde Salud, ¿no? Cuando ya como país logramos la habilitación técnica para poder hacer que todos los sistemas interoperen entre sí. Es decir, técnicamente como país estamos preparados para eso, ¿no? En el visor, los que pudieron asistir a la Conectatón como visitantes o los que aquí trabajaron en ese proceso desde sus organizaciones, recordarán que en el visor que teníamos para el HCEN pasaban cosas como esta, ¿no? El sistema de SWAT veía registros clínicos generados en el sistema de la Española, o el sistema de FEMI, registros clínicos generados en ACE, ¿no? Nosotros desde Salud UI también tenemos pequeños antecedentes, digamos, de esta situación por la cual los datos clínicos de los pacientes empiezan a estar disponibles en todo el territorio, no importa en qué prestador se dé un evento asistencial para esa persona. En el caso de nuestra historia clínica electrónica oncológica, HCO, y la red integrada de diagnóstico por imágenes, esos son sistemas verticales que nosotros desarrollamos en conjunto con otras organizaciones y que estamos implantando, que estamos desplegando en todo el territorio. Actualmente tenemos estos dos sistemas en 28 centros asistenciales en los departamentos que están en rosado, digamos, en la imagen, en múltiples centros asistenciales allí, en 5 organizaciones completamente diferentes, ¿no? Y eso hace que los pacientes oncológicos o otro tipo de pacientes que se hacen estudios de imagen en estas distintas organizaciones
sus datos clínicos ya estén viajando, esté pasando lo que se vio en la Conectathon, porque sus datos fueron registrados a través de estos sistemas, ¿no? Ni que hablar que esto sucede de manera muy concentrada en Montevideo, donde hay un conjunto importante de centros asistenciales que usan estos dos sistemas. Para nosotros es un antecedente concreto de lo que va a ser la HCEN. Y nos planteamos estas preguntas que son las que queremos comentar ahora, ¿no? Sumado a lo que decía antes Leonardo. Nos preguntamos desde salud, bueno, ¿cómo podemos actuar sobre la percepción que van a tener los usuarios, es decir, los pacientes, del Sistema Nacional Integrado de Salud? ¿De qué forma vamos a comunicar la historia clínica electrónica nacional y cómo vamos a lograr que nuestra intención de comunicación sea interpretada de la manera que queremos y que otras interpretaciones puedan surgir? También nos preguntamos cómo va a afectar esto a los equipos de salud, qué tipos de impacto va a tener la historia clínica electrónica nacional en las enfermeras, en los médicos, en los técnicos, en los licenciados. ¿Qué puede hacer el ente rector para facilitar todo este cambio? ¿Y cómo podemos ayudar nosotros? Es decir, muchos de los que están acá, que son parte de las redes de informática médica, que son profesionales y que nosotros entendemos que pueden tener un rol importante como agentes de cambio en este proceso. Y dentro de las múltiples tensiones que nos imaginamos, destacaríamos dos, en estos comentarios previos que hacíamos con los compañeros sobre estos temas. Por un lado, que todo este proceso hacia la historia clínica electrónica nacional se da en el marco de un sistema de salud en el cual compiten los prestadores públicos y privados, y en la cual va a aparecer esta cuestión de el registro del médico expuesto también a la mirada del par y del paciente, ¿no? De manera, si no inmediata, casi momentánea, por decir algunas de ellas. Entonces queríamos ahora sí comentar estas grandes preguntas que nos hacemos para empezar a elaborar respuestas colectivas, ¿no? A ver quién toma la palabra. Selene, por supuesto. Yo soy como de la casa. Sí, absolutamente. Bueno, comentar algunas cosas que comentamos ayer entre nosotros, ¿no? Yo voy a dar mi opinión, no quiere decir que sea la opinión de los demás. Yo creo que cuando miramos la historia clínica electrónica o los desarrollos informatizados o la digitalización de la salud, y hoy la vemos o se plantea en el medio como una competencia o como un valor agregado de la institución que dice yo tengo tal aplicación o tal otra, yo creo que es algo transitorio, porque como decíamos con Leonardo ayer, en la medida que esto avance, esto se va a transformar en algo que vamos a tener todos. Va a ser un commodity. No se va a pensar en una institución de salud que no tenga registros electrónicos. Por lo tanto, va a dejar de ser un agregado de valor por sí mismo. Podremos decir que tiene tales o cuales ventajas, como podemos decir hoy que mi tomógrafo o mi resonador es mejor o peor, pero no va a ser en sí mismo un elemento de valor. Y eso es una de las cosas que me parece que hay que sería bueno que todos empezáramos a incorporar, de que esto es una nueva realidad, que por el momento podemos todos hacer gala de que yo ya lo tengo, o ya lo puse, o mejoré, o lo tengo en 2 lados, en 5 o en 8, pero de acá a X tiempo, esto va a ser una forma más de gestionar que va a ser de alguna manera estándar para todos. Eso por un lado. Y lo otro en cuanto a la exposición de la historia clínica, a que todos la veamos, todos la leamos, todos los colegas, los médicos, los pacientes, creo que esto simplemente lo que hace es bajar esta instancia a lo que es la realidad. La historia es del paciente, por lo tanto que el paciente la lea y sepa lo que dice parecería la cosa más obvia. No quiere decir que esté sucediendo, pero parecería o debería ser lo más obvio. Y todo el temor que se ha armado alrededor de esto de la exposición de lo que cada uno de nosotros escribe, yo creo que hay que transformar ese temor, como decía hoy Leonardo, ¿no? Exponerse a ese ámbito de los terrores y transformarlo en un círculo virtuoso.
Y el círculo virtuoso es, si yo registro bien y registro correctamente y registro con los objetivos que tiene el registro, que es mantener la continuidad asistencial, que todos los colegas podamos saber cuál es el recorrido que va teniendo este paciente para mantener la continuidad, el paciente además lo puede ver, hacemos un control de unos sobre otros que lo único que tiene como consecuencia es tener mejores registros, mejor información, mejor capacidad de tomar decisiones, y un círculo donde en realidad todo el mundo gana. Ganan los pacientes, gana el sistema, ganan los médicos, gana la información para gestionar. Por lo tanto, yo creo que hay que ir separando esos temores, haciendo resaltar el círculo virtuoso de ganar que generan estos sistemas. Yo no digo que sea fácil, ¿no? Pero digo, me parece que es la manera de encararlo para despejar un poco los temores que van generando y que ponen obstáculos al proyecto. Con fines ilustrativos empiezo con un cuentito para después hacer la extensión conceptual. En la historia clínica que nosotros manejamos teníamos una disputa seria con los administradores que pretendían que disponibilizáramos en las pantallas solamente aquellos fármacos que estaban disponibles en el vademecum, no exponiendo a la vista del médico la totalidad de los fármacos y por lo tanto restringiendo su libertad prescriptiva. Fue una lucha conceptual y ética que se negoció de la siguiente manera: el médico tiene la lista del medicamento que va a prescribir con un filtro, vademecum, que está puesto por defecto, y atrás la totalidad de los medicamentos. Y en cada medicamento determinados atributos, requiere autorización de la dirección, usted no está autorizado a prescribir esto, necesita tal cosa, esto es un psicofármaco, recuerde que tiene que ser una receta verde y tal. El resultado fue, como yo también hago clínica, la percepción es de ambos lados del mostrador, que antes tú indicabas un medicamento, no sabías, por supuesto, cuál diablos estaba en el vademecum, mucho menos porque el vademecum, por razones de precio y de comercio, cambia el producto. Entonces sentías una sensación de pérdida de poder porque mandabas una cosa y le daban otra. El paciente, por supuesto, como tú sos la cara visible de la institución y además tienes el rol de agencia, es decir, de defenderlo a él frente a la institución, ¿no? Esa situación ambivalente que tenemos, tenías que poner la cara por algo que no controlabas. En la situación actual la herramienta transparenta eso y dice, mira, vos como médico indicá lo que quieras. Esto te lo financia la institución, esto no te lo financia. Los roles están claros. El rol del financiador es el que paga. Es como con los temas del Fondo Nacional de Recursos, que la gente dice, el fondo no me autoriza la cirugía cardíaca. No, el fondo no te autoriza ni te desautoriza, no te financia. Es otra cosa. Y esos matices de definición de roles tiene que ver también con esta dinámica que se va a dar y que va a ser seguramente motivo de roce y sufrimiento, donde el rol del paciente, de esa situación mixta de hijo del padre en el rol paternalista del médico y consumidor, proveedor, cliente que todavía se está dando, tiene que transparentarse a través de la herramienta en donde sí vamos a sufrir los médicos renunciando a una cuota parte del poder, pero nos vamos a desquitar porque se la vamos a pasar al paciente. Y esa estabilización, como tú decías, en los sistemas biológicos, los sistemas que chocan entre sí, buscan la adaptación en la imbricación, va a ser dolorosa. Los norteamericanos tienen el blue button, ya saben lo que es, ¿no? Bajarse la historia y saber que lo que yo escribí lo va a ver el paciente me va a generar miedos de demanda, de denuncias, de tal cosa. Seré más cauteloso para escribir. Pero por otro lado, yo también puedo decir, yo se lo puse, fue usted el que tomó la decisión sobre su salud. Y vamos a perder mucha calidez humana en la relación padre-hijo, vamos a ganar calidad objetiva física y bueno, yo que sé, hace 15 años no le podías decir a una persona que tenía cáncer o tuberculosis y hoy por hoy si no se lo decís se enojan contigo. Es un cambio. Bueno, buenos días. Un poco siguiendo lo que planteaban hoy al principio, ¿no? Yo creo que todas estas preguntas en realidad tienen que ver con poder transformarlas para poder lograr la aceptación por parte de todos los actores que estamos involucrados, ¿no? Yo soy una convencida, todos lo saben, de que la historia clínica electrónica nacional y la historia clínica electrónica en particular para ACE, por supuesto, va a generar un cambio muy importante, una revolución, diría yo, conceptual, ¿verdad? Algo que yo también, que he estado muchos años ejerciendo la clínica, soñaba, ¿no? En algún momento yo decía, bueno, ¿y qué pudo haber pasado cuando fue la emergencia? ¿Y qué pasó cuando estuvo internado, verdad? Y muchas veces para nosotros era algo que realmente desconocíamos
Era toda una peripecia poder ubicar a ese paciente y ver dónde había estado, ¿verdad? Y sobre todo en una institución como lo es ACE. Ustedes saben que ACE es un prestador que tiene más de 860 unidades asistenciales de muy diverso nivel de complejidad, donde en realidad en cada una de las unidades se brindan prestaciones diferenciales, por lo tanto los usuarios de ACE transitan por toda la red, ¿verdad? Y nosotros necesitamos de alguna manera poder tener todas las unidades comunicadas y disponible la información que generan los usuarios en cada uno de los lugares donde se asisten, ¿verdad? Donde se atienden. Por lo tanto, yo creo que en realidad esto no me cabe la menor duda, que por supuesto va a tener un impacto muy positivo. En primer lugar para los usuarios, ¿verdad? Que es uno de los planteos que ustedes hacen allí. ¿Cuál es la percepción de los usuarios en relación a la historia clínica electrónica? Esto ya lo hemos conversado algunas veces con Salud UI. A mí me preocupa un poco cómo está mirando el usuario todo este cambio, ¿verdad? Un poco lo que planteaba Amelia hoy, ¿no? Quizás lo ve desde el lado de, bueno, hay un aparato entre el personal de salud y el usuario y el paciente, y a mí me gustaría que en algún momento el usuario pudiera realmente valorar, ¿verdad?, cuál es el impacto que tiene realmente para su salud y para la calidad de su atención en salud, ¿verdad? Porque obviamente concurrir a una emergencia y que el médico, el personal de salud pueda contar con toda la historia clínica de su usuario tiene un valor muy importante para lo que es la toma de decisiones clínicas y lo que es la calidad de la atención de su usuario. Y un poco yo se lo planteé a Elisa en alguna oportunidad, me parece que tenemos que trabajar un poco más con los usuarios para ver, bueno, cuál es la verdadera percepción que ellos tienen, ¿verdad? Porque el destinatario principal de todo esto son los usuarios. Y en definitiva es muy importante que nosotros podamos conocer en qué estado está, ¿verdad?, su percepción de todo este cambio y poder tomar aquellos aspectos que pueden de repente tener una connotación más negativa, como la distancia médico-paciente, ¿verdad?, justamente para trabajar en ella, ¿no? Yo siempre digo que en realidad el vínculo que el médico establece con el usuario es lo mismo si es papel, si es computadora, ¿verdad? Porque uno antes también tenía que escribir y escribía en tiempo real. Entonces, como todo, habemos médicos que nos sentamos y estamos permanentemente en una mirada, ¿verdad?, y un intercambio y una comunicación fluida con el usuario, y bueno, y hay personal de salud que en realidad tiene menos, se sienta y escribe, que es lo mismo que escribir en la computadora. Quizás al principio puede llevar un poco más de tiempo la computadora, porque es cierto, muchas veces genera un poco más de tiempo, pero todo es cuestión de práctica, ¿verdad? Y en la medida que se vaya utilizando la herramienta, y que de hecho nosotros lo vemos, en la medida que a veces el personal de salud arranca y tiene como esa cosa de que, bueno, demoro pila, y antes veía en 10 minutos, ahora demoro 15, demoro 20, muchas veces eso pasa, pero en la medida que se va adiestrando, ¿verdad?, y va practicando y lo va ejerciendo, va viendo que en realidad va mejorando sus tiempos, va mejorando ese vínculo, ¿verdad?, con el usuario. Y no es una barrera, realmente no lo es. Y los beneficios que tiene superan ampliamente lo que pudiera llegar a ser en un principio una supuesta barrera, ¿verdad? Por supuesto que para los equipos de gestión esto es una herramienta realmente muy importante. Nosotros en este momento estamos trabajando muchísimo con los equipos de gestión a nivel de las unidades ejecutoras y las unidades asistenciales para que se empoderen realmente de la importancia que tiene este tipo de herramientas para su propia gestión, ¿verdad? Estamos trabajando con proyectos de BI también, de Business Intelligence, y en una institución, imagínense cómo hace, donde muchas veces nosotros en realidad partimos de sistemas heredados, ¿no? Había, como tú decías, había unidades o servicios que tenían sistemas locales, había unidades que no tenían absolutamente nada, y bueno, y en esa realidad, en todas esas unidades asistenciales tuvimos que ir construyendo, ¿verdad? Y de alguna manera hoy estamos integrando los sistemas, obviamente que cumplen con los requerimientos técnicos como para poder integrarlo a la historia clínica electrónica nacional, los estamos integrando y estamos teniendo información en forma muy rápida de indicadores que
era impensable poder procesarlo y tenerlo de un día para el otro, ¿no? Es apretar, eso es el sueño, ¿no? También, de apretar el botón y poder rápidamente tener muchos indicadores que son muy útiles para la gestión y que muchas veces están en diversos sistemas o en diversas herramientas, ¿verdad? Y estas herramientas de BI realmente están revolucionando el trabajo de los equipos de gestión también. Por otro lado, bueno, ni que hablar, ¿no? Para los equipos de salud, lo importante que es, como decíamos, poder contar con la información clínica de ese usuario y lo que mejora la calidad de atención. Y, por supuesto, para la autoridad sanitaria, ¿verdad? Nosotros ahora, por ejemplo, estamos con un proyecto de BI, particularmente en metas. Ustedes saben que las metas asistenciales que propone el Ministerio de Salud Pública son metas que implican tener datos nominalizados de los usuarios, ¿verdad? Que además en realidad reciben atención en muy diversos servicios en toda la red asistencial. En ACE nosotros tenemos 30 maternidades, tenemos más de 800 policlínicas y centros de salud. Entonces, imagínense lo que es hacer el seguimiento de un nacimiento, que muchas veces hay niños que vienen a nacer al Pereira Rosell, niños que nacen en el Hospital de las Piedras, en cualquier punto de la red, ¿verdad? Y que de alguna manera van accediendo a todas las prestaciones de las metas en muy diversos sistemas, se encuentra el registro de todo eso. Eso nos implicó diseñar un sistema de BI que en realidad hoy tenemos integrados 6 sistemas distintos de donde sale la información para metas asistenciales. Y fue la única forma de poder realmente contar con la información. Imagínense que planillas nominalizadas, ACE tiene 18.000 nacimientos por año. Planillas nominalizadas, donde esté la información de la cédula, el niño, dónde nació, la residencia, dónde vive, si fue controlado, si fue visitado, si tiene algún riesgo, era imposible poder contar con toda esa información e inclusive poder gestionarla a nivel de las distintas unidades si no contábamos con ese tipo de herramientas, ¿verdad? O sea que yo no tengo ninguna duda de que en realidad este es el camino correcto. Y bueno, y tendremos que seguir trabajando básicamente en los factores de resistencia, ¿no? Poder identificarlos. Yo creo que hay que identificarlos, hay que afrontarlos, hay que conocerlos muy bien, porque es la única forma, ¿verdad?, para poder buscar estrategias para ir resolviendo los obstáculos o las resistencias, digamos, que cada uno de los actores tenga, ¿no? Y ese es un poco el camino que nosotros estamos siguiendo. Realmente para ACE es todo un desafío. Por las dimensiones que tiene, por la diversidad de recursos humanos. ACE tiene 28.000 vínculos contractuales. Imagínense lo que es pensar en usuarios de sistemas en esos volúmenes, ¿verdad? Pero bueno, en realidad sabemos que este es el camino y por supuesto que vamos a seguir trabajando para poder lograr esto que, bueno, que es como el sueño, ¿no?, que todos teníamos. Lo que me viene a la mente es que de estas cosas que hablamos muchas veces, horas y horas, en infinidad de reuniones, cómo nos cuesta transmitir eso al resto del equipo, ¿no?, de salud, y ni que hablar a los usuarios a veces, porque estamos trabajando a veces en procesos muy enfocados, muy concretos, y nos cuesta mucho transmitir estas visiones más globales de cuál es la utilidad de la integración de todos estos sistemas, y ni que hablar del proyecto de una historia clínica electrónica nacional. Me acordaba ahora también de esto de las distintas estrategias y las resistencias. Amelia y Cecilia nos contaban una cantidad de situaciones y cómo ellas generaron, igual que los compañeros, distintas formas de abordarlas, ¿no? Incluso con el tema del papel, ¿no? Había unas resistencias particulares en un caso que recuerdo muy bien que nos contaban de un colega de ustedes que era como el último bastión del papel y querer tener las historias en papel en el consultorio y no usar una herramienta, y después electrónica, y cómo lograron contagiarlo de la idea, ¿no?, con una solución muy práctica. Capaz que pueden contar aquella anécdota. Sí, capaz que les contamos que nosotros en esto de incorporar, yo justamente venía pensando que eso de la exposición del médico a la mirada del par
es algo que para nosotros ya ocurrió hace mucho tiempo y que podemos contar un poco eso de cómo se superó, porque para nosotros eso ya no es más un problema de la mirada del par. Fue en otra época, pero está como muy lejos en el tiempo. Iba un poco en ese sentido esa experiencia que te contábamos con un colega, que en realidad llegaba al hospital cuando todo ya estaba funcionando desde hacía tiempo, bastante parecido a como está ahora. Es una cosa que nos pasó no hace tanto. Y bueno, nosotros, entre otras cosas, abandonamos la inducción que hacíamos en una primera instancia cada uno que llegaba al hospital. Ahora, cuando llegan, le registramos la huella digital y le damos un montón de claves y en realidad le decimos que se maneje. Estamos a la orden para ayudar, pero el hospital los guía, no se precisa que un referente técnico, un jefe de servicio se haga cargo de esa inducción, sino que es como todos vamos por ese camino, ya nadie tiene que, todo el mundo sabe capacitar, en el sistema que sea, incluso gente que no usa el sistema. Nos pasa con los enfermeros, por ejemplo, que no registran en el escritorio clínico, pero saben cómo se usa. Entonces, saben perfectamente cómo se usa y explican cómo se usa al médico que viene a su primer consulta. Por lo tanto, nosotros ahí ahorramos mucho tiempo y mucha... Teníamos un médico que en realidad él quería la historia de papel y chao, y venía desde otro país y con eso del enorme valor puesto en el registro muy largo y muy narrativo. Me acordaba de él cuando escuchaba a Juan Carlos hace un rato, donde ponía muchas cosas, tal vez no tan rico en contenido, pero bastante en extensión. Entonces, tuvimos una discusión súper interesante sobre cuáles eran las historias que él necesitaba en papel, para él todas. Pero nosotros en realidad estamos digitalizando los viejos registros de papel, ahora los tenemos disponibles en un formato que es distinto, no le sacamos el papel. No estaba en el plan imprimir cada uno de los 15 pacientes que tenía para ver ese día y dárselos. Era como, no vamos por ese lado. Entonces, bueno, ahí estuvimos transando en cuáles necesitaba y para qué. Así que tomamos la consulta de ese día, el día del encuentro, y empezamos a analizar en cada uno de los casos por qué lo necesitaba y para qué lo necesitaba. Y concluimos que en un enorme porcentaje de los pacientes, revisamos la historia de ellos juntos y vimos que ya los había visto en la consulta anterior o dos para atrás, así que esos ya había tenido la oportunidad del contacto con la historia de papel, que la venía obteniendo por vías que mejor no nos enterábamos, así que esos ya era prueba superada. Quedaban otros que eran aquellos que nunca había visto él antes, que eran más o menos unos 6. De los 6 había 3 que era la primera vez que venían. Por lo tanto, la historia definitivamente no le iba a aportar nada, porque no había nada para aportar. Y esa vez transamos en darle los otros 3. Nos quedamos sin argumentos para seguir discutiendo y dijimos, está bien, de los 15 que tú tenías, estos 3 te los damos en papel. Ese método lo fuimos aplicando y el acuerdo fue que se lo damos una sola vez. Lo marcamos y para la próxima no vuelve otra vez. Ese método en realidad rápidamente lo hizo transformarse en un usuario súper frecuente. El 100% de sus historias están escritas en el sistema. Ya sabe que no va a tener historias de papel y ahora se transformó en un hincha del sistema, porque le exige a los otros que hagan el registro en el sistema, porque de lo contrario él no tiene dónde mirar. Fue como un ejemplo interesantísimo y me parece que es un buen ejemplo de eso, de la exposición del médico a la mirada del par, porque en un momento había como una especie de temor en que cuando los otros lean lo que yo pongo, si me equivoco, lo van a ver, qué vergüenza me va a dar cuando me equivoco. Pero eso en realidad rápidamente
permitió poner como ciertos cuidados en cómo uno registra, qué registra, que va muy de la mano de que los usuarios van a leer lo que tú estás escribiendo, escribilo acordándote que esto lo van a leer, es decir, a veces algunas subjetividades. Entre los pediatras es muy común poner algunas opiniones o algunas percepciones, eso es algo que hacemos. Capaz que eso se deja de poner, porque no sé si hacía mucho al asunto poner las percepciones y creo que va en ese sentido. En la exposición del médico a la mirada del par ya ocurrió, ya se superó. Selena. Quería hacer dos comentarios. Uno, a lo que decía Amelia, a nosotros nos pasó cuando empezamos con la historia clínica en la consulta centralizada, que muchos médicos nos decían, bueno, pero yo muchas veces en la historia en papel me hacía anotaciones para mí, porque me servían, porque la próxima vez que veía a la persona yo tenía cosas que me hacían acordarme, hasta incluso a veces me anotaba, yo qué sé, la hija se fue a vivir a otro país, para la próxima vez venir y preguntarle, señora, ¿cómo está su hija? Porque son cosas que mantienen el vínculo y no hay manera de un médico en una consulta grande pueda recordar esas cosas. Nosotros les incluimos en la historia clínica un campo que va asociado a la persona, pero que solamente ve el médico, no se imprime y no lo ve nadie más, lo ve el que lo escribe, donde los médicos se hacen un autobloc de anotaciones. Entonces, cuando abren la consulta, tienen ahí un coso que les dice recordar, preguntarle tal cosa, y se creen como una cuerda de memoria propio. O sea que en realidad las herramientas son suficientemente, si uno le pone cabeza y atención a lo que precisan, podés irles resolviendo esas pequeñas cosas, ¿ah? Que después les facilitan y aparte generan eso. Me escucharon, me lo resolvieron y la herramienta me sirve. Ese era un comentario. Y el otro, que era con lo de los usuarios, si bien obviamente lo que podemos hacer nosotros es un piojo al lado de ACE, pero igual hago el comentario, nosotros cuando empezamos, una de las patas que yo comenté en la charla era los usuarios. Entonces, cuando llevábamos 6 meses de uso de la herramienta, hicimos una encuesta al azar entre los usuarios que habían sido asistidos por médicos que llevaban tablet, ¿no? Para preguntarles, a ver, porque también era una incógnita cómo lo iban a vivir, ¿no? Que el médico agarrara una herramienta y empezara a escribir. Y teníamos ya feedback de muchos médicos que me habían dicho, hay gente que le parece fantástico, hubo uno que fue a sacar la tablet y un familiar le dijo, doctor, no es momento de estar jugando. No, le dijo, no estoy jugando, acá se escribe la historia. Y tuvo que explicarse, que todas esas cosas ya las habíamos recibido como feedback, entonces hicimos la encuesta. Y se encuestaron 350 personas de cualquier edad, de cualquier medio socioeconómico y cultural, y fue interesante algunas cosas que esperábamos y otras que no esperábamos. Esperábamos que el 100% dijo, qué fantástico, ahora leemos las historias. Sabemos lo que dicen. Antes nos dejaban algo que nadie tenía idea de lo que decía. Entonces la legibilidad obviamente fue lo más importante. Pero aparecieron cosas interesantes que a mí me sorprendió que estuvieran a nivel del usuario. Una, que hubo casi un 30% de los encuestados que dijeron, esto me da seguridad, porque cuando el médico escribe ahí en el aparatito, la historia va a SWAT, no como con el papel que no sé a dónde iba. Cosa que a mí me sorprendió muchísimo que el usuario tuviera, porque aparte era verdad, eso era una realidad absoluta y total. Entonces eso me sorprendió. Y otra cosa que me sorprendió, que no fue muy frecuente, pero hubo como unas 20 personas, 25 personas, que preguntaron por la validez de la firma, que era firma electrónica simple, ¿es válido que el médico ponga usuario y contraseña? ¿Eso está firmado? ¿Yo lo puedo llevar por ahí y vale? Y otras personas que preguntaron por la estabilidad del sistema. ¿Esto no se cae? Y que el médico venga y no tiene más nada y no tiene datos para... Entonces, eso nos sirvió en parte, además, para capacitar a los médicos en las respuestas. Porque los médicos no sabían responder si la firma era válida. Nosotros le dijimos que sí, y ellos ya salieron. Pero cuando alguien les preguntaba, ¿y usted está seguro? No, en realidad yo no estoy seguro. A mí eso me dijeron que era válido. Entonces tuvimos que reunirlo y explicarles lo que era firma electrónica simple, lo que era firma electrónica avanzada, por qué valía, lo interinstitucional, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, para nosotros fue un insumo muy importante. Si bien la muestra es pequeña, buena para nosotros, pequeña si lo pensás en el país, digo, pero es interesante ver cómo los usuarios en realidad
muchos de ellos están mucho más informados y están mucho más al tanto de lo que pasa y son capaces de cuestionar y de ponerles por lo menos algún pero, y bueno, y los médicos vamos a tener que aprender también a responder. Entonces está bueno que hay que capacitarlos, no solo en usar esto, sino que entiendan la validez legal que tiene, la seguridad. Tuvimos que explicarles cómo funcionaba para que estuvieran seguros de por qué no se les iba a caer el sistema y por qué la historia la iban a poder escribir siempre. O sea, cosas técnicas que nunca se las hubiéramos explicado, pero que no hubo más remedio que ir para atrás y explicarles para que supieran responder. En relación a los usuarios, justamente, comentábamos los cambios que se vienen, ¿no? hacia la realidad de la historia clínica electrónica nacional. Lo que nos enfrentamos hoy muchas veces es a esta cuestión de que, si bien los prestadores son en nuestro sistema los custodios de la información, muchas veces el paciente se enfrenta a que no logra acceder a su propia información, porque pareciera que los prestadores en cierto momento asumieran la propiedad de esa información, ¿no? A veces desde el punto de vista del usuario hay muchas experiencias que relatan ese tipo de situaciones, ¿no? Y acá voy a lo que comentábamos de la palabra prohibida que dijo Juan Carlos, ya la dijo varias veces hoy, y comentábamos acá entre los compañeros, que es la cuestión del poder, ¿no? Sobre todo pensando en el escenario de la HCEN, ¿no? Cómo muchas veces estos procesos de cambio no se trabaja ese tema, no se trabaja la dimensión sociopolítica de las transformaciones. Es algo que se soslaya, no sé si se puede decir que es cultural entre nosotros los uruguayos de soslayar algunas tensiones en esa dimensión, capaz que después Leonardo nos puede iluminar un poco más, pero seguramente lo ven así también, ¿no? ¿Cómo nos cuesta abordar Sí, bueno, no, yo en realidad después de las exposiciones excelentes, simplemente un poco algunas cosas que nos han nutrido en toda esta experiencia. Nosotros ya hace 6 años que estamos trabajando en la dirección técnica, cambiando de roles. Y recuerdo la primera experiencia que fue un día que el doctor Walter Giosa, Walter, se sumó con nosotros e implantamos en el servicio de emergencia el sistema SGA como algo totalmente innovador, y para nosotros pasar prácticamente de un cincel a una estructura informatizada, que nos tiramos a la pileta y dijimos un 100% de informatización, queremos ir por la totalidad. Eso ha sido también un poco atrevido por parte nuestra, pero que por momentos dijimos, hay que poner un freno, y después dijimos, no, vamos a seguir, y eso en realidad hoy estamos viendo el producto y nos ha demostrado que en algunas cosas uno tiene que animarse y tirarse, jugar con eso de los temores y los riesgos, que creo que en la gestión el riesgo tiene que estar siempre implícito para la gestión de los cambios. Y a punto tal, que un poco anecdotario lo hago, porque ya que estamos en la tertulia, cuando todo sistema que implantamos, otra enseñanza también es que tiene un tiempo de maduración que es insoslayable, no se puede acortar. Algunos llevarán un poco más, o algunos llevarán un poco menos, pero que ese tiempo siempre está, un poco está vinculado a los usuarios mismos del sistema, en el encuentro de esas ganancias, de esos beneficios de la usabilidad del sistema, de la utilización misma del sistema. Y a punto tal que, bueno, nosotros el 25 de junio del 2012, que en pleno invierno instalamos el sistema de gestión asistencial del servicio de emergencia, para ambas puertas, pediátrica y adulto, ha generado después de un tiempo tal que sea impensable pasar a algún tipo de sistema que sea papel. De hecho, que no tenemos impresoras, no tenemos papel, la compra de Resma ha bajado de una forma estrepitosa, pero más allá de eso, que en realidad cualquier situación que sea vista como hasta un enlentecimiento del sistema es una alerta que llega, pero en menos de un minuto, porque
están ya tan adaptados al sistema, le han encontrado beneficios de diferentes características para los diferentes actores, que puede ser desde el auxiliar de enfermería, que no puedo poner la indicación, el cumplimiento de la indicación, desde el médico, desde el admisionista, es más. Entonces eso creo que en realidad es un valor agregado que llevan los sistemas, y un poco eso de que estar siempre merodeando, ¿no? que los gestores siempre estamos ahí, bueno, nos avisan, y ahora ya nos avisan hasta por demás. A punto tal que ahora estamos todo bien, yo ayer no participé de la reunión y me disculpo públicamente ahora, porque estamos en un sistema de recambio, ¿no? Estamos implantando ahora el Geosalud como en esta modalidad de seguir avanzando para poder llegar a la historia clínica nacional. Bueno, simplemente eso, yo agradecer por la invitación, como siempre. No, yo una cosa cortita porque me acordaba de las anécdotas que contaban. En realidad, para nosotros ahora lo estamos tomando como algo muy, muy sustantivo, todo lo que es el seguimiento de la utilización de las herramientas, ¿no? Ellas la saben bien porque, o sea, en realidad todos los equipos lo sufren, ¿no? Porque en realidad llamamos, devolvemos sistemáticamente en qué situación están en cuanto al uso de la herramienta, cuánto tienen registrado. Si detectamos que hay dificultades o problemas en la calidad de la información, les devolvemos las dificultades en la calidad de la información. Hoy podemos cruzar un montón de información y darnos cuenta, ¿no? Rápidamente, si, por ejemplo, con el tema meta, si un niño estuvo bien clasificado, mal clasificado, si no clasificaron, etcétera, etcétera. Y eso ha generado, a mi entender, al principio generaba sorpresa, ¿no? ¿Cómo? ¿Saben lo que hago? ¿No? Como diciendo, tienen toda la información de lo que estoy registrando, cómo estoy trabajando, cómo hacen, pero ¿de dónde lo sacan, no? Porque claro, esa cosa de, sí, como mágica, ¿no? Y a su vez, con los equipos de salud particularmente, de poder devolverles también cuando de repente escribían, yo me acuerdo, no sé, Walter, si te acordás, cuando arrancó Geosalud, recién arrancábamos con Geosalud, algunos diagnósticos que escribían algunos médicos en algunas emergencias, que nunca se imaginaron que alguien los iba a leer y los iba a llamar. ¿Qué pusiste? Claro, y quedaban totalmente sorprendidos, ¿no? Pero creo que eso ha tenido muy buen impacto. Si bien fue pasando de la etapa de sorpresa a, bueno, espero que me digas a ver cómo estuve, ¿no? Bueno, y trato de mejorar, ¿no? Y de ir mejorando la calidad del dato, ¿no? Y la calidad de lo que registro. O sea, un poco yendo a esto de que en realidad siempre es positivo, ¿no? El balance, en definitiva, de todas estas cosas siempre han sido positivas. Me parece muy rico todo lo que estamos escuchando y quisiera encuadrarlo nuevamente de la propuesta del título de estas jornadas, que eran Transformación y Cambio en Organizaciones Inteligentes. Aprovecho para pasar un aviso, porque aquí está Dani Freira, que es la directora del posgrado en Transformación Organizacional. Si quieren consultarla, allí van a tener mucha referencia acerca de qué está trabajando la Universidad de la República y en particular la Facultad de Ciencias Económicas con esto. La primera cuestión, señalar que mientras se van implementando las herramientas, la tecnología va cambiando al mismo tiempo, o sea que esto es un sistema dinámico, como todos los ecosistemas, y que en esa dinámica un aspecto que ustedes están señalando y que me parece que hay que mirarlo y no tan a largo plazo, es que la interacción con la máquina va a pasar de ser escrita a ser oral, o por lo menos, digamos, ambas formas de interacción. Y entonces desde ahí hay cuestiones a nivel de lo que es administración del tiempo que se van a simplificar en cierto modo, y surgen además cuestiones semánticas que se van a resolver seguramente por vía del desarrollo de la inteligencia artificial y de todo lo que hoy día se llama el aprendizaje profundo de las máquinas, que yo estoy viendo. Yo tengo bastante trabajo con organizaciones de servicios profesionales y en particular estoy viendo con los abogados cómo todo el tratamiento de la jurisprudencia y la búsqueda de antecedentes jurisprudenciales está cambiando notoriamente a partir del desarrollo de inteligencia artificial. De hecho, ya en organizaciones muy avanzadas, la búsqueda de jurisprudencia ya no es una búsqueda humana, la hace una máquina. En segundo lugar, para poner en práctica esto que yo decía de que en los modelos
basados en el paradigma de la simplicidad no se ve el contexto, me gustaría señalar, para ponerlo de manifiesto, que ustedes han aludido a esta relación médico-paciente como una relación de poder, que sin ninguna duda lo es, y yo muchas veces la asimilo con también la relación docente-alumno, ¿no? Porque es esta mezcla del ejercicio del poder a través de un supuesto saber, y es el hecho de que hay uno que sabe y el otro que ignora, y el vínculo se establece sobre la base de que el que ignora tiene que seguir ignorando. Eso ocurre en la enseñanza tradicional y eso me parece que existe también en el modelo médico hegemónico tradicional. Entonces, poner de manifiesto la existencia de este modelo hegemónico, que es poner de manifiesto que ese modelo hegemónico es corporativo, que ese modelo hegemónico tiene gente que es capaz de usufructuarlo desde un punto de vista económico, sobre todo, no solamente desde un punto de vista vincular, y que desde esa perspectiva me parece a mí que la tecnología, por lo que yo estoy escuchando, nos da la posibilidad de sacar a unos y a otros, porque aunque sea una relación de poder, y aunque hablemos de un cambio de paradigma, del paradigma centrado en el médico al paradigma centrado en el paciente, los modelos hegemónicos transforman a ambos en objeto del interés de las corporaciones. Y esta tecnología y la transparencia que trae, la visibilidad que trae y las posibilidades que genera en términos de entender lo que está pasando, entrar en la dimensión analítica, generar políticas públicas, esto me parece a mí que les da la oportunidad tanto a unos como a otros de salir de la posición de objeto y pasar a la posición de sujeto en el marco de esta transformación. Transformación paradigmática que tiene, y esto también es propio del análisis de las transformaciones, el indicador más profundo de una transformación es que se modifican el espacio y el tiempo, que son como las dos dimensiones constitutivas de la experiencia humana. Y en esto de la historia clínica se está modificando el espacio y se está modificando el tiempo. El espacio se está modificando en términos de accesibilidad, de continuidad, de ubicuidad. Yo en el año 1986 me tocó por fortuna ir a hacer un trabajo en Estados Unidos y visité en California un centro de investigación de la empresa Xerox en Palo Alto, donde estaban desarrollando un proyecto que se llamaba PARC. Y allí en 1986, o sea, 30 años atrás, estaban hablando de la ubicuidad de la computación, ¿no? Cosa que en principio era difícil de entender, pero decía, no importa, digamos, donde uno esté, las herramientas van a estar allí. Piensen ustedes que no había ni siquiera notebooks, tenía que hablar de celulares y todas esas cuestiones. O sea, la tecnología ha resuelto una cuestión de espacio, pero también me interesa, y para cerrar, tomar las distintas dimensiones temporales y la modificación de la noción del tiempo en el marco de esta transformación paradigmática. Y le puse como 3 dimensiones a esta cuestión del tiempo. Una, digamos que estos sistemas, y ustedes lo han señalado, operan en tiempo real y desde ahí generan una modificación muy importante, no solo a nivel del médico-paciente, sino en tiempo real en términos de autoridades de los hospitales, en términos de autoridades sanitarias. Ahí hay, digamos, una modificación del tiempo, la inmediatez del tiempo real produce relaciones muy interesantes a nivel organizacional. La segunda dimensión es si esa es la de la inmediatez, la otra, si pudiera ponerse en el extremo, es el tiempo de la transformación, que es el tiempo del largo plazo. Estas cosas en general operan, pero lo que sí, lo que acaba de decir recién Cecilia, de que es impensable el retorno, que digamos, puede ser más largo, puede ser más corto, pero no tengan duda que el tiempo opera la transformación. Dijimos que la transformación era transformación sin sujeto, y que de verdad que si miráramos, esto se está grabando, yo los invito a que dentro de 10 años nos juntemos acá para ver lo que grabamos y decir, ¿Cómo podíamos estar hablando de ciertas cosas que se han transformado, digamos, y que quedan embebidas, o sea, se hacen invisibles
A ver, el concepto de interoperabilidad está en el desarrollo de toda la tecnología. Al principio, cuando se desarrolló el teléfono, las distintas compañías de teléfono no se podían comunicar entre sí, se podían comunicar solo dentro del propio sistema, o la radio, o la televisión. Yo creo que esto va a ser lo mismo. Ese es el tiempo de la transformación. Más tarde o más temprano, esto ocurre y es impensable el retorno. En el medio de estas dos cosas está el tiempo de la gestión del cambio. Entre la inmediatez que produce este cambio paradigmático y el largo plazo de la transformación, que es una transformación mucho más que tecnológica, es una transformación, en cierto modo, de la ciudadanía, si se me permite decirlo. Y en este tiempo de la gestión del cambio hay dos cosas que yo quisiera señalar que me parece que pueden servir como referencia. Uno es que algunas metodologías de gestión de cambio, en particular esta que yo señalé de Peter Senge, habla de atención con la falta de tiempo para gestionar los cambios, ¿no? Que es como una especie de paradoja, porque necesitamos el tiempo, al mismo tiempo no lo tenemos. Entonces, me parece que hay que incorporarlo como una consideración a nivel de la gestión del cambio. Y la otra cosa que les puede servir, y que creo que sí tiene que ver con gestión de cambio, hoy día la tecnología informática ha desarrollado un concepto que es el concepto de agilidad, donde se gestionan hoy los desarrollos informáticos de una manera distinta a la que se gestionaban antes. No son proyectos de tan largo plazo, si son de muy largo plazo se van como modularizando, hay una interacción permanente con el usuario, no tan centrado en la cuestión de la documentación, sí mucho en la cuestión de la experimentación, y por esa vía se logran resultados bastante más satisfactorios. La organización ha tomado este concepto de agilidad de una manera interesante. Algunos autores que están trabajando esto dicen que a nivel organizacional la agilidad es una mezcla entre velocidad y estabilidad, que viene a ser algo así como, Elisa les contó que había escrito yo con mi amigo Jorge Etkin un libro, Identidad de las Organizaciones, que tiene un subtítulo que se llama Invariancia y Cambio, y donde la cuestión del cambio tiene que ver con la velocidad y la cuestión de la invariancia tiene que ver con la estabilidad. Y yo los invito a considerar que en todo lo que están haciendo, ustedes tienen que satisfacer estas dos cosas al mismo tiempo. Ya expresé mi modelo de tensiones, y ustedes no solamente tienen que cambiar, sino que tienen que discernir, y esto es muy importante, cuáles son las cosas esenciales que tienen que permanecer. Y en eso me parece que está mucho de la inteligencia de la apropiación. Y con eso termino. Estamos en el final. Yo quiero agradecerles muchísimo a todo el panel que trabajaron estas semanas en las presentaciones y en compartir estas experiencias con todos nosotros, que esperemos que colaboren con lo que cada uno está desarrollando en sus organizaciones y que sin duda colabora mucho estas reflexiones y estas experiencias en las respuestas que desde Salud estamos tratando de elaborar colectivamente para estas grandes preguntas que tenemos que afrontar en el futuro muy inmediato. Así que muchas gracias a todos y les digo, antes de romper todo, de parte de todo el equipo de Salud y que les deseamos un excelente comienzo de año y los esperamos otra vez al principio del año que viene en otra jornada de Salud. Muchas gracias por haber venido.